Buenas tardes, yo soy la doctora Karina Reynolds y conmigo vamos a avanzar en el tema de ecología, medio ambiente y salud de la materia Educación para la Salud para el curso básico 2020-2021. Antes de comenzar con el tema, tenemos que manejar los objetivos del TAL. Como primer objetivo es identificar los conceptos básicos de lo que es ecología, medio ambiente y salud. Segundo objetivo es reconocer la relación entre el hábitat y el nicho ecológico. Tercera relación es reconocer el proceso de salud, enfermedad y ecología. Y como cuarto objetivo vamos a hablar de la terminología, del manejo de la terminología en relación al tema. Comenzamos. Para poder hablar de ecología, medio ambiente y salud, tenemos que saber e introducirnos en lo que es la ecología y la salud. Estos dos conceptos estudian las interrelaciones de los organismos vivos y sus ambientes, es decir, los ecosistemas y la relación biológica, social y la forma en que los elementos, tanto biológicos, físicos, químicos, como también sociales, del entorno determinan el proceso o los procesos vitales del ser humano. Se aborda el proceso salud-enfermedad desde un punto de vista multicausal y como proceso social e histórico determinado por un entorno ecológico, un mecanismo o los mecanismos de defensa del individuo y los agentes patógenos que pueden causar la enfermedad. Es importante también hablar del desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable se va a entender como aquel tipo de desarrollo que satisface, y entre palabras grandes vamos a hablar de las necesidades del presente, pero sin comprometer la capacidad y las posibilidades de las futuras generaciones para satisfacer las suyas. Esto les da la característica de ser duradero. Para esto es importante conservar el medio ambiente y los recursos naturales específicamente. Hoy se habla mucho del desarrollo sustentable, entendiéndolo por el mejoramiento de la calidad de vida con disponibilidad de bienes y de servicio al alcance de todos, de modo que la actividad humana implicada para la producción no ponga en riesgo a generaciones futuras con el uso de los recursos naturales. La capacidad de sustento o la capacidad de carga, podemos decir, esta se va a manifestar de acuerdo a la cantidad máxima de la población que pueda albergar en un territorio sin que se produzca la degradación del patrimonio natural y que esta a su vez permita sostener de manera permanente un determinado nivel de bienestar a esa población. También es importante hablar del concepto de ecología. Ecología es el estudio de la relación que hay entre los seres vivos y su medio ambiente, y la distribución y abundancia de los seres vivos y con estas propiedades son afectadas por la interacción entre los organismos y su ambiente. El ambiente incluye propiedades físicas, que estas pueden ser como la suma de factores abióticos. No se olviden esta palabra. Cuando nosotros hablamos de abióticos, nos estamos refiriendo al clima, a la geografía, además de los organismos que van a compartir este hábitat. Estos organismos que comparten este hábitat van a ser los factores bióticos. Los organismos que comparten el hábitat son los factores bióticos, mientras que los factores abióticos nos vamos a referir a características específicas, como ser, vuelvo a repetir, el clima y la geología, es decir, los componentes a su alrededor. Podemos volver a manejar la palabra ecología. El término de ecología proviene de ecologia, que es introducido en 1966 y este está compuesto por dos palabras griegas,
oikos, que significa casa, hogar, vivienda o hábitat, o como nosotros mencionamos, nuestro medio ambiente. Y logos es el estudio o el tratado. Por ello, ecología tiene el concepto o tiene el significado estudio de los hogares. Etimológicamente, el estudio del medio ambiente. Dentro de esta ecología, nosotros vamos a hablar de un concepto de ecología humana, de un concepto de ecología cultural y de un concepto de ecología social. Cuando yo hablo de una ecología humana, me estoy refiriendo a la que estudia la relación entre los seres humanos, su ambiente y las relaciones o los intercambios energéticos entre otras especies vivas, ya sean las plantas, los animales o los diferentes grupos humanos, es decir, al entorno. Cuando yo voy a hablar de una ecología cultural, voy a manejar el concepto de la adaptación, y es un concepto muy importante, es la adaptación que van a tener los seres humanos o los grupos humanos a los recursos naturales y a la existencia de otros conjuntos humanos. Y cuando yo hable de un concepto de ecología social, me voy a hablar sobre, sobre la estructura social de un grupo humano como resultante de la totalidad de las interrelaciones con su medio ambiente. Cuando yo hablo de un ecosistema, el ecosistema vamos a definirlo como un sistema formado por una comunidad natural de seres vivos. Este ecosistema o este sistema va a estar con una gran característica donde el hombre es el organismo vivo, que es el único capaz de poder modificar a favor o en contra su medio ambiente o el medio ambiente. El ecosistema va a tener dos componentes, lo que son los bióticos y los abióticos, que en la anterior diapositiva nosotros hicimos un pequeño hincapié sobre el concepto de los factores, es decir, factores bióticos y factores abióticos. Ahora, cuando yo hablo de las influencias del medio ambiente en la ocurrencia de la enfermedad, me estoy refiriendo a todos los factores que pueden influir para que los seres humanos presenten alguna enfermedad. Estos van a poder producirse, o estas patologías o estas enfermedades se van a poder producir por condiciones específicas. Estas condiciones las vamos a denominar como condiciones ambientales, que hace que varíe tanto la clase, el tipo y el comportamiento, como también la severidad de las enfermedades. Cuando yo hablo de una ética de la responsabilidad que está relacionada sobre todo con la nueva perspectiva de ecología, medio ambiente y salud, vamos a hablar sobre la integración de las relaciones con las futuras generaciones, ya sean de animales, de plantas o de seres inanimados. Esta ética va a estar relacionada con dos conceptos muy grandes, el holístico y el biocentrismo. Cuando yo hablo de holístico, me voy a referir a la existencia de la interdependencia entre todos los seres, la naturaleza y el planeta. Por lo que el problema no se puede abordar de una forma unidireccional o unilateral, sino que al contrario tenemos que hablar de que el problema tiene que ser visto desde distintos puntos de vista para poder manejarlo. El biocentrismo, en lugar del antropocentrismo, es que la vida merece respeto y la naturaleza debe ser respetada por derecho propio. Pertenecemos a una comunidad biótica, correcto, y esta comunidad biótica va a estar conformada por el suelo, el agua, las plantas y las especies humanas. Los fenómenos naturales deben ser abordados siempre con respeto y sobre todo cuando nosotros hablemos de la naturaleza y el ser humano, estas tienen que estar compenetradas de espíritu y es necesario que exista una experiencia de unión del ser humano con la naturaleza. El medio ambiente incide en las condiciones de vida y de salud de la población como una parte importante y fundamental para la convivencia entre todos los componentes. Ahora, ¿es importante hablar del ser humano y la naturaleza? Sí, porque si bien el ser humano y la naturaleza es la forma en la cual se entiende la relación con el medio ambiente, y esta
tiene derecho a variar, es decir, puede variar de un grupo sociocultural a otro, pero esto va a depender de la forma en el que se entienda el mundo, sus elementos y sus relaciones. Mientras que en algunos consideramos el medio ambiente tan solo como una fuente de recursos naturales, la perspectiva del medio ambiente debe aproximarse a la concepción de algo que ustedes siempre lo han escuchado o se sienten muy relacionados al concepto de la madre tierra. Esta cosmovisión de los pueblos indígenas latinoamericanos la visualiza como un ser vivo, es decir, con la cual nosotros como humanos debemos convivir en armonía. A partir de este tipo de perspectiva, el medio ambiente se asume una postura crítica ante las ideas que impulsan sobre todo relacionadas con el desarrollo, la producción y el consumismo. Hablando de consumismo, nosotros vamos a hablar de un consumo responsable. Este consumo responsable va a estar relacionado al proceso y va a estar relacionado sobre todo a lo que es un proceso clave en la sociedad, pues es el motor del modelo económico actual. ¿Qué se refiere a un modelo económico actual? Cuando nosotros hablamos de eso, nos estamos refiriendo que no solamente estamos hablando de la materia prima, sino que nosotros estamos hablando de todo ese proceso económico que puede surgir gracias a los componentes del medio ambiente. Por esto se considera que el consumo puede convertirse en una herramienta de cambio. Y si se cuenta con la información adecuada para responder a estos planteamientos, puede ser factible tener un consumo consciente y responsable. Pero sobre todo nosotros tenemos que guiar a un fomento de actividades compatibles con la satisfacción y la dignidad de las personas y la conservación de la naturaleza. ¿Por qué nosotros hablamos de la conservación de la naturaleza y hablamos del consumo económico? Pues estos dos conceptos tienen que estar relacionados para poder preservar los componentes del medio ambiente y sobre todo manejar un cambio de pensamiento. Es importante hablar que el consumo responsable podemos sintetizarlo en tres aspectos. Sí, en un consumo crítico y ético, es decir, tenemos que empezar a cuestionar lo que se vende y ligar el consumo al valor o a la felicidad. Un consumo ecológico donde nosotros tenemos que pensar si vamos a afectar de alguna manera a nuestro medio ambiente y a la naturaleza. Y un consumo solidario en el cual nosotros tengamos que pagar y recibir un precio justo. Además, se debe tener en cuenta la aplicación de las 5 R's en el consumo. El reutilizar, el reparar, el rechazar, el reducir y el reciclar. Las 5 R's son importantes dentro de lo que es el consumo responsable. ¿Qué nos da como consecuencia este consumo responsable? Nos ayuda a manejar de una forma más adecuada y mejor a lo que es la naturaleza y el medio ambiente. Tenemos que saber también que los ecosistemas pueden ser de diferentes dimensiones, es decir, estas van a tener características impuestas dentro de las mismas. Si nosotros hablamos de aspectos o de territorios específicos o de estructuras específicas, como ser los lagos, como ser las lagunas, nosotros tenemos que tener en cuenta que no solamente existe un lago o una laguna, sino que en estas van a coexistir ciertos organismos vivos, como también lo que es los componentes de las plantas, la tierra, y estas tienen que tener como sí una interrelación y tenemos la responsabilidad de poder seguir manejándolas y más que manejándolas, tenemos la obligación de poder preservarlas. Conceptos de hábitat y nicho ecológico. Cuando nosotros hablamos del hábitat, vamos a referirnos a simplemente el lugar donde vive el organismo. Y el nicho ecológico es la posición relativa de un organismo dentro de una comunidad y de un ecosistema. No se olviden que nosotros hemos hablado en la anterior diapositiva sobre que el ecosistema está compuesto por dos componentes, ¿no?
Cuando yo voy a hablar de los tipos de relaciones entre las especies, estos diferentes interrelaciones, o decir, entre las poblaciones de las diferentes especies, pueden existir diferentes tipos de interrelación. Si entre dos poblaciones puestas en contacto no existe ninguna relación, la situación se la va a denominar neutralismo. Si ambas son afectadas de manera adversa, ya sea en la búsqueda de alimento, espacio o necesidad, la interrelación la vamos a denominar competencia. Si cada una de las poblaciones resulta beneficiada por la presencia de la otra, pero puede sobrevivir, pero si esta a su vez puede sobrevivir en caso de su ausencia, la vamos a denominar protocooperación. Si además de beneficiarse de la presencia de la otra, ambas poblaciones no pueden sobrevivir a la naturaleza sin la otra, la relación la denominamos mutualismo. El comensalismo no es más que una de las especies va a presentar, obtiene beneficio de la presencia de la otra, pero no se afecta por la unión de esta. El amensalismo, como su nombre lo indica, para el caso de una especie se inhibe por la presencia de la segunda, que no es afectada por la primera. Y finalmente, cuando nosotros hablamos de la interrelación de las especies, tenemos que hablar de otras que están relacionadas con el parasitismo y la predación. Ahora, formas de nutrición. Existen dos tipos de formas de nutrición. Las autótrofos, que vendrían a ser todo lo que está relacionado con los fotosintéticos y los quimiosintéticos, y los heterótrofos. Cuando yo hablo de lo que es la relación salud, enfermedad y ecología, tenemos que saber que existen dos tipos de biomas, el bioma terrestre o el bioma de la tierra y el bioma acuático. Tenemos que tener en cuenta que el hombre en su búsqueda de supervivencia puede que destruya o mantenga el medio ambiente para mejorar su propia calidad de vida. A esto tenemos que tener en cuenta que el hombre es el principal depredador ambiental. Dentro de lo que son los gases contaminantes de la atmósfera, nosotros vamos a mencionar el azufre, las partículas de suspensión debido a lo que son el campo automotriz, etcétera, el ozono y la capa de ozono, y los óxidos de nitrógeno. Vamos a hablar un poquito sobre ellos. ¿Qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero se refiere al dióxido de carbono, que es un componente natural de la atmósfera que se produce por la quema del carbón, del gas o del petróleo y los efectos sobre la temperatura del globo. La lluvia ácida, a su vez, está relacionada con el óxido de azufre, los óxidos de azufre y nitrógeno. Estas sufren una oxidación adicional y condicionan una acidificación de las aguas. Ahora, la capa de ozono es aquella que va a absorber las radiaciones ultravioletas e impide que llegue a la superficie, a la Tierra. No se olviden que estos rayos ultravioletas son muy dañinos para la salud y estas pueden ser responsables hasta de un cáncer de piel. La erosión y la desertación son dos conceptos que ustedes tienen que manejar y son dos conceptos muy importantes. La erosión es el desgaste de la superficie terrestre producido por el agua o el viento en un lugar de pobre vegetación, mientras que la desertificación es la transformación de una área en un desierto. El proceso ecológico de adaptación es importante, sí, y dentro de este proceso de adaptación nosotros vamos a hablar que es una característica importante en el que el hombre, que como sabemos lo diferencia de otros animales, es su poder de adaptación al medio ambiente que lo rodea, y esto hace que aumente su poder de supervivencia. Dentro de este proceso nosotros vamos a hablar de elementos que lo conforman, es decir, la degradación de la naturaleza, la ecología y las tensiones por factores socioeconómicos, la ecología y la enfermedad de las poblaciones y sobre todo las tensiones psicológicas.
Cuando yo hablo de la evaluación y de la gestión de los riesgos de contaminación atmosférica y la formulación de normas y orientaciones acerca de los principales riesgos ambientales para la salud, me estoy refiriendo a que aquí es donde va a intervenir el Departamento de la Salud Pública, Medio Ambiente y las determinantes sociales que van a influir en las políticas. Entonces, el Departamento de Salud Pública tiene un papel importante en que en la elaboración de orientaciones y la creación de instrumentos e iniciativas para facilitar la formulación y la aplicación de las políticas de salud en los sectores prioritarios. Es decir, la salud pública tiene un papel muy importante dentro de lo que es la ecología, el medio ambiente y a su vez redundando la salud, porque gracias a ella nosotros vamos a elaborar no solamente instrumentos, sino que también podemos formular normas y orientar sobre los principales problemas o los principales riesgos ambientales para la salud. ¿Qué es la educación ambiental? Si bien la educación ambiental es un tema que ha redundado durante mucho tiempo y ha tenido ciertas características específicas a lo largo del tiempo, nosotros vamos a denominar educación ambiental al movimiento ético y a la renovación conceptual y metodológica en la que el ciudadano de a pie pueda comprometerse a sí mismo como parte integrante del medio ambiente y protector de la naturaleza, como también protector de los otros factores abióticos y bióticos que nosotros ya conocemos. Entonces, cuando nosotros sabemos todos estos conceptos, vamos a hablar sobre lo que es la terminología. Dentro de la terminología, nosotros vamos a ver que van a existir distintos conceptos. Dentro de ellos van a estar el factor ambiental, la contaminación, que son las causas principales por las cuales nosotros vemos afectados en lo que es el medio ambiente, el ecosistema, la protección ambiental y como también el ambiente. Otro de los conceptos importantes, nosotros hablamos sobre los residuos y los controles biológicos. Dentro de estos también va a estar el daño ambiental. Cuando nosotros hablamos de daño ambiental nos referimos a agentes causantes que puedan dañar lo que es el medio ambiente. La degradación biológica, el control y el biocontrol o control integrado de plagas, la declaración de impacto ambiental, la defoliación, la degradación biológica, como también la degradación de los suelos. Y por último, vamos a hablar de la materia orgánica y del medio ambiente. A la vez hay conceptos o hay terminologías de la producción limpia y la productividad biológica, entre otros. Y por último, vamos a hablar de los productos peligrosos. Estos son un poquito un resumen de toda la terminología relacionada con el medio ambiente, salud y ecología de nuestra guía. Nosotros simplemente estamos mencionándolos. Y para terminar, nosotros vamos a hablar sobre la biografía del tema que hemos presentado. Este tema ha sido presentado gracias o ha sido base al texto actualizado de lo que es los textos para la materia Educación para la Salud por el doctor Jorge Quiroga Beltrán, que es el docente del Departamento de Medicina Social y Familiar. También el texto o la guía en el cual se ha realizado esta presentación ha sido por lo que es Derechos Humanos al Medio Ambiente, también por los textos de las Naciones Unidas, con el informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, sobre salud OMDL, Organización Mundial de la Salud, y el medio ambiente en la era del desarrollo sostenible. También ha sido utilizado tanto material de lo que es la Constitución Política del Estado y entre otros textos como ustedes pueden ver en esta diapositiva. No vamos a terminar esta presentación sin antes dar la siguiente información. La presentación y los videos son solo una referencia con una visión general del tema. Esto quiere decir que en esta presentación no se está dando
todo lo que se ha presentado, lo que se ha mostrado en la guía, es decir, solamente es una visión general. Es responsabilidad del postulante estudiar el contenido del capítulo, desde el título del tema hasta el resumen, es decir, hasta la guía que nosotros o hasta el material que se está presentando en la materia, y no así solamente de la presentación. Esto incluye sobre todo lo que nosotros hablamos en nuestra guía de nuestra materia. Y sobre todo, cuando ustedes tengan alguna duda o alguna pregunta, tienen que realizarla a través de la plataforma del Classroom en la sección preguntas cuando sea necesario. Es decir, en el horario que se les indique que ustedes tengan que realizar sus dudas o sus preguntas, nosotros estaremos dispuestos a poder responder de la manera más rápida y más fácil, y para que ustedes puedan entender mejor el concepto de de los temas o de las lagunas que ustedes tengan del tema que se ha presentado. Sin más que decir, muchas gracias a todos ustedes y espero que les haya servido esta grabación.